Hablaremos sobre la evaluación y manejo de lesionados, enfocándonos a la evaluación primaria del paciente traumatizado. La recomendación es inicial es comenzar con una impresión general en la que tendrán con el conocimiento de la escena, la información que han recibido previamente, la idea de qué es lo que está sucediendo con el enfermo. Y este algoritmo de X, A, B, C, D, E les permite tomar las decisiones en la prioridad de la atención de los pacientes. Vamos a iniciar por la X, en donde se refiere a situaciones que son potencialmente de hemorragia exsanguinante, en las que además se puede hacer control. En las fotografías se están observando al lado izquierdo una situación en donde estamos en quirófano y se está haciendo fijación de múltiples fracturas de una extremidad inferior. Y entonces tenemos un tratamiento quirúrgico. En la fotografía de la derecha pueden observar un receptal que tiene un poco más de 1 litro de sangre y en el centro un torniquete. La idea es transmitirles que una vez que ustedes identifiquen al paciente con hemorragia potencialmente exsanguinante, lleven a cabo el método más apropiado para el control de esta. Seguramente será compresión, utilización de gasas hemostáticas, uso de torniquete, vendaje compresivo. El objetivo es que el paciente pare de sangrar, si ese es un problema principal. En el caso contrario, hace sentido evaluar al paciente en orden de A, B, C y D. La vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea, una vez que la identifican, vale la pena identificar en qué rango de frecuencia respiratoria se encuentra su paciente. Y en todos los rangos de frecuencia respiratoria, si identifican que el paciente requiere aporte de oxígeno, proporcionarlo en flujo libre. Para los pacientes que respiran normalmente podría no ser necesario, pero tendrán ustedes criterio para decidir si a ese paciente también se beneficia con aporte de oxígeno. Realmente un paciente debería tener una saturación del 90% o mayor. Algunos casos, saturaciones un poco mayores, como los que tengan algo isquémico. Ejemplo, síndrome coronario agudo, ejemplo, evento vascular cerebral. Pero si no es el caso y son pacientes saludables y ustedes son tripulantes de una ambulancia básica de trauma, probablemente los pacientes, si no tienen alteraciones en el aporte, o sea, gasto cardíaco normal y contenido arterial de oxígeno, sin gran hemorragia, sin gran anemia, podría ser que la indicación del centro donde estoy pasando el señalizador sea la correcta. En el caso de que requieran soporte a flujo libre, pues estarán todos los pacientes, desde los que tienen taquipnea hasta los que tienen bradipnea. Y el paciente apneico es un paciente que sí requiere soporte ventilatorio. En la primera imagen observamos una persona que tiene colocado un collarín cervical que es eficiente y que simultáneamente, observamos que está monitorizada, simultáneamente está recibiendo oxígeno a flujo libre. En el caso de ella tiene una sección a nivel de la columna cervical y por eso utiliza este collarín que es de mayor eficiencia que el que habitualmente ustedes tendrán en su ambulancia. Y las maniobras básicas de mantener alineada la columna cervical, incluso de protruir el maxilar inferior para favorecer la ventilación, están indicadas, junto con esta imagen de flujo libre. Para la parte inferior del esquema, en donde el paciente no respira, la indicación es que ustedes puedan hacer soporte ventilatorio. Si el paciente no tiene contraindicación por trauma, entonces la posición del olfateo es la recomendada para que faciliten la liberación del espacio mandibular y puedan ventilarlo con presión positiva, como en este caso con mascarilla. Para los casos en que esto no es eficiente o el paciente tiene deterioro neurológico o ha sido inducido a coma por ustedes, entonces
los dispositivos de ventilación supraglótica, como en este caso una mascarilla laringea Fast Track, son una excelente opción, ya que se pueden fijar y a diferencia de la foto de la izquierda, les permite tener las manos libres para continuar con otras maniobras de la reanimación o de la estabilización. La siguiente letra, en la que nos enfocamos, es en la letra C. Y para esa, asumiendo que tienen situaciones de hemorragias potencialmente exsanguinantes resueltas, la siguiente fase es evaluar si el paciente requiere, por alteraciones en la cantidad de líquido intravascular o la intensidad de sangrado, reanimación con líquidos. En esta fotografía se puede observar la mano de su servidor con una coloración, pensemos en una hemoglobina de 16 a 18 y una paciente chocada con una hemoglobina probablemente de 4 o de 3, en la que además es relevante que no se observa el trayecto venoso como si se observa en la mano de una persona que está bien perfundida. Entonces los pacientes requieren que establezcamos una vía intravenosa o dos vías intravenosas y que iniciemos la resucitación con cristaloides como lo hemos venido repasando durante el diplomado. Una vez que esas medidas iniciales se han realizado, la siguiente letra del algoritmo es la evaluación neurológica. De la derecha tienen la escala de coma de Glasgow, donde de todos los determinantes el de mayor impacto en el pronóstico es la respuesta motora. Como una forma fácil de aprenderla, pensar la apertura palpebral, después la respuesta verbal y después la respuesta motora, y son 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Así no se les va a olvidar. Esta escala, cuando una persona está neurológicamente íntegra sin deterioro, tiene la capacidad de alcanzar 15 puntos. Y cuando una persona no tiene ninguna respuesta, ni palpebral, ni verbal, ni motora, entonces tiene solamente la capacidad de tener 3 puntos en la suma. Con esos 3 puntos en la suma, tenemos una persona que no responde de ninguna manera. Entonces, puntuación mínima de Glasgow, 3 puntos, puntuación máxima de Glasgow, 15 puntos. Y al lado izquierdo tenemos dos imágenes, ojo izquierdo y ojo derecho, que se van repitiendo, pero que tienen diferentes características. El par de ojos de la parte superior muestra un esquema con las pupilas prácticamente normales en el tamaño e iguales de los dos ojos. Así que la forma de escribirla es pupilas isométricas, miden lo mismo y pensemos que representan una medida de 2 milímetros. La siguiente imagen abajo de la superior muestra pupilas que son isométricas, miden lo mismo, pero tienen un diámetro mayor de lo normal. Están dilatadas ambas. A la dilatación pupilar se le denomina midriasis y son un dato de perfusión tal vez, de medicamentos tal vez. En el contexto se identificarán qué es lo que lo causa. Después, en la próxima imagen tenemos unas pupilas que son isométricas, pero casi un puntito. Vamos a decir que aquí son de 0.5 milímetros o tal vez de 1 milímetro, pero son puntiformes. Al ser isométricas chiquitas, la primera causa probable puede ser el uso de ciertos fármacos. Y eh, eso integrado en el contexto puede servirnos para identificar a las personas que han recibido fármacos del tipo de los opioides, que se sabe que uno de los receptores en los que actúa genera miosis. Y finalmente, en la imagen inferior, podemos apreciar unas pupilas que ya no son isométricas. Esta que señalizo, que sería el ojo derecho del paciente, es pequeña. Esta que señalizo ahora es grande. Entonces a esa diferencia se le denomina anisocoria. Y es una de los datos principales
para identificar de manera rápida, fácil en el abordaje al paciente que podría tener daño intracraneano o daño cerebral. Anisocoria siempre nos hace pensar que el ojo que muestra la alteración es el ojo en el que la pupila se dilató. Y se sabe que la conducción nerviosa a nivel central se cruza en algún punto y traduce alteración del otro lado del hemisferio cerebral, del otro hemisferio cerebral. Por ejemplo, aquí, en donde se ve que la pupila izquierda del paciente es la que está dilatada, lo más probable es que la alteración la tenga en el lado derecho del cráneo. En el hemisferio cerebral derecho exista, por ejemplo, una compresión o los datos suficientes para indicar que a ese paciente lo trasladen a un hospital que tenga tomografía y se descarte que tenga un sangrado, un coágulo, un hematoma y que requiera, por lo tanto, cirugía urgente de los especialistas en neurocirugía. Posteriormente está el esquema en donde decimos que la A está permeable en este enfermo, la B él está ventilando, no se ve que el paramédico tenga soporte ventilatorio, la C pareciera que lo están evaluando en ese momento, no tiene otro monitor, pero están escuchando tal vez ruidos pulmonares y probablemente ruidos cardíacos y además han hecho una evaluación del déficit neurológico y una exposición controlada para posteriormente hacer el traslado. Recordar esta secuencia de eventos como evaluación primaria EX, control de hemorragias potencialmente exsanguinantes, para a partir de ahí iniciar con A, B, C, D y E.